Bueno, buenas tardes a todos. Otra vez yo aquí presente. Quiero ante todo agradecerle a Graciela Steinberg que me pudo reemplazarme en la coordinación en estas semanas que estuve de viaje. Así que mil gracias, Graciela. Estuve escuchando solamente por ahora una de las grabaciones. Excelente la coordinación y excelente también lo que escuché. Bueno, henos aquí reunidos nuevamente. En el día de hoy, la invitada es Gabriela Spinelli, quien nos va a hablar de la clase 13, el sujeto, se me fue, el sujeto y el otro, la alienación. Gabriela Spinelli es psicoanalista, miembro analista MA de Mayéutica, institución psicoanalítica de la que fue presidenta. Perdón, estoy trabada por lo siguiente. Les quería decir una cosa, no sé si han escuchado que yo he dicho presentando analistas que X analista es AME, X analista es AE. En este caso yo digo AMA, que es la forma en que Mayéutica nomina a los analistas, lo que nosotros llamamos analistas miembros. Entonces, repito, Gabriela Spinelli es miembro analista MA de Mayéutica, institución psicoanalítica de la que fue presidenta. Es integrante del comité editorial de la Plus Calami, revista de psicoanálisis. Bueno, Gaby, muchas gracias por aceptar la invitación. Te cedo la palabra, me muteo y Gaby y Debbie te da a compartir pantalla cuando lo precises. Gracias. Bueno, gracias a vos y gracias a todos ustedes. Acá estamos otra vez compartiendo, que es un gusto y siempre tan interesante participar de este espacio. En este caso, bueno, sí, es la clase a mí me gusta eh, dar las clases con los números de las fechas, digamos. Esta es la del 27 de mayo del 64, porque bueno, vieron que en nuestra edición de Paidós, el señor eh, yerno de Lacan, entre otras cosas que se permitió, fue hasta ponerle título, ¿no?, a las clases. Em, Nosotros luego ya las conocemos de ese modo, pero a mí siempre me gusta recordar que esos títulos no son títulos que puso Lacan. Bueno, para empezar a, a- bueno, a ver qué cosas podemos puntuar y qué nos interesa. Sobre todo, yo siempre trato de hacer las puntuaciones de los seminarios en función de las cuestiones clínicas que nos pueden interesar y que pueden surgir, ¿no?, a partir de eso. Em, Algo que me parece importante recordar, que bueno, seguramente o casi seguramente eh, ya ustedes lo han trabajado, pero es fundamental tener en cuenta algunas cosas que vienen de las clases anteriores y que son fundamentales para el psicoanálisis y sobre todo para su diferencia con la psicología. Que siempre que hay ocasión yo trato de decirlo. ¿Qué decimos cuando decimos sujeto, por ejemplo? ¿No? Porque en nuestro campo el sujeto no es ni el individuo ni la persona, sino que nosotros decimos sujeto de lo inconsciente, un sujeto que es evanescente, que alternativamente se muestra y se esconde según las pulsaciones de lo inconsciente, ¿no? Lacan dirá, bueno, un sujeto es lo que un significante representa ante otro significante, que luego lo vamos a ver esto, cómo lo podemos pensar a partir de la teoría de los conjuntos. Y una cuestión que va muy próxima a esta y no menos importante es que el significante no equivale a la palabra. Un significante no es una palabra. Eh, y esto lo subrayo porque me parece que también, dadas como también algunas cuestiones que están muy presentes en la cotidianeidad y en el discurso social, eh,
tenemos que ser muy cuidadosos con la diferencia que hay entre las palabras y los conceptos. Es decir, entre nuestros conceptos y las palabras que existen en el diccionario. Por ejemplo, lo inconsciente, ¿no? Nosotros decimos que Freud descubrió lo inconsciente. Hablamos del descubrimiento de lo inconsciente. La palabra inconsciente ya existía antes de Freud, pero el concepto de lo inconsciente para el psicoanálisis no es la de aquello carente de conciencia, como podemos buscar en el diccionario. ¿M? El concepto de lo inconsciente como tal significa algo muy distinto. O sea, que no se subsume a la palabra del diccionario. Y me parece que esto, que ya en épocas de Lacan hay una conferencia, creo que es en la conferencia en Lyon del año 66, 67, por ahí, eh, Lacan dice, ojo con nuestro trabajo requiere mucho esfuerzo para seguir aireando nuestros conceptos y trabajándolos para que no terminen siendo dos líneas en un diccionario. Porque todo el mundo cree que sabe de qué se trata el psicoanálisis porque conoce dos o tres palabras, ¿no? El complejo de Edipo, la histeria, la perversión. Y digo que lo subrayo, aunque no sea estrictamente el tema de hoy, pero siempre que puedo lo digo, porque esto genera no menores inconvenientes y malos entendidos eh, cuando se confunde, por ejemplo, pasa mucho con la cuestión de la castración y con la cuestión de la perversión, ¿no? Bueno, vuelvo. Estábamos la diferencia entonces de lo que es un sujeto para el psicoanálisis y lo que es el significante. Porque el significante puede ser una palabra, puede ser dos, puede ser tres. eh, El significante es lo que representa al sujeto ante otro significante. Eso es un significante, no es una palabra, o no necesariamente. ¿Mm? Entonces, decimos que el sujeto, entonces, que está representado entre dos significantes y como ninguno de los dos significantes lo representa por completo, entonces el sujeto está en la incertidumbre debido a que está dividido por efecto del lenguaje, porque está entre uno y otro significante. Es decir, que por nacer con el significante, nace dividido. Es decir, entonces, que el sujeto no es ni uno ni el otro, sino el sujeto. El efecto de sujeto es a partir de lo que cae en el intervalo entre uno y el otro significante. Si ustedes ya le dieron una leída a esta clase, yo después igualmente voy a compartir pantalla y lo vamos a ver con los conjuntos, justamente el sujeto va a ser eso que resulta de la intersección. Bien, entonces, ¿qué dice Lacan? Que el sujeto es eso que surge cuando justo antes de que aparezca el significante no era nada, que cuando aparece queda fijado como significante, alienado, vamos a decir con mayor precisión. Alienación, que también esto lo subrayamos, no habla de ningún estado, sino que lo que nombra es una operación de causación por efecto de la palabra. Entonces, el palabra, que también esto es para tenerlo en cuenta, en esta clase y cuando leemos a Lacan, recordar que cuando está traducido para palabra parole, que en francés hay una diferencia que en español no tenemos entre mot y parole. Entonces, cuando habla de parole, se está refiriendo al habla. ¿Mm? De nuevo, no es la palabrita del diccionario, sino que por el hecho de hablar, de ser hablados y de haber sido hablados desde antes de nuestro nacimiento,
nacemos divididos y no queda otra alternativa para aprender a hablar, por ejemplo, que alienarse, decimos, a los significantes del otro, porque los significantes siempre vienen del otro. Una de las definiciones que Lacan da del otro con mayúscula del principio de su enseñanza es la de tesoro de significantes, ¿recuerdan? Bueno, tesoro que después con el tiempo va a ser un tesoro con un secreto muy importante, que es que ese tesoro está agujereado. ¿M? O sea que a ese tesoro le falta. Ahí, en ese le falta, es donde nosotros vamos a encontrar la segunda operación de causación, que es la operación de separación, que es cuando se descubre que ese otro no está completo, que a ese otro le falta. Es un tesoro agujereado, como decía yo hace un minutito. Entonces, eh, por el mismo hecho de hablar, el sujeto se realiza, y esto también me parece que es para subrayarlo, que cuando decimos operaciones de causación, no estamos diciendo que hay algo que ocurra de una vez y para siempre, sino que esto es algo que se va produciendo durante el análisis y que ocurre una y otra vez. Por ejemplo, en el relato de un sueño, en el análisis de un olvido, eh, en una sesión de psicoanálisis, esto puede ocurrir una y otra vez, y esperamos que así sea y que así ocurra, con el movimiento de apertura y cierre de lo inconsciente, que aparezcan estos significantes a los que el sujeto está alienado, y que a su vez pueda separarse para encontrar allí y poder recortar de allí lo que corresponde a su deseo. Entonces decimos que justamente por el hecho de hablar, el sujeto se realiza, les decía yo, cada vez, y va a ir encontrando su deseo en esa metonimia, es decir, deslizándose por la cadena de los significantes. Eh, entonces, hay una frase que es muy interesante, que yo acá me la subrayé, y es que Lacan dice que el sujeto, si bien solo es sujeto por su sujeción al campo del otro, del cual tiene que salir airoso, dice Lacan, tiene que salir airoso. Ahí nosotros entendemos que de lo que se trata es del reconocimiento de la castración. Eso sería salir airoso. Castración que, como sabemos, en principio siempre, eh, si recuerdan, acá para leer esta clase, yo les recomiendo tener a mano también el seminario 5, donde Lacan desarrolla los tiempos del Edipo, ¿recuerdan? Yo digo, recuerdan como si estuviéramos conversando, pero no, ahí algunos los veo. Porque algo que Lacan nos dice y nos repite en muchas ocasiones es que justamente lo más intolerable es la castración del otro, que el otro esté castrado. Esto es lo que realmente resulta amenazante para el sujeto. Bueno, volvemos entonces. El sujeto surge en el lugar del otro, en tanto es el lugar del significante, y en esta clase, ahora ya sí, para ir más a las cuestiones que tengo subrayadas, em, dice que nos conviene partir de que lo inconsciente está estructurado como un lenguaje. O sea, dice, empecemos desde el principio. Lo inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esto que yo les decía hace unos minutos, lo inconsciente no es lo falto de conciencia, sino que si nosotros leemos a Freud,
bien siguiendo su, acá en esta clase creo que dice el resultado de la excavación freudiana, ¿no? Si nosotros seguimos a pie juntillas los resultados de la excavación freudiana, nos encontramos con que lo inconsciente no está en ninguna profundidad, sino que está en lo que se dice. Por lo tanto, esto, lo que se dice es que está estructurado como un lenguaje, del cual se deduce una topología con el cual, bueno, él va a intentar dar cuenta de la constitución del sujeto, pero que esto se muestra en la dinámica de nuestra experiencia y que está muy relacionada, la clase anterior recuerdan que venía hablando de la cuestión de la pulsión, él va a decir que la cuestión de la constitución subjetiva está muy relacionada con lo sexual. Acá yo me acordaba y me lo escribí, hay una cita del seminario 17 que dice: desde el momento en que el ser humano habla, estamos perdidos. Se acabó esa perfección armónica de la copulación. Bueno, esto es para que lo tengan ahí un costadito, que nos va a venir bien también cuando luego hablemos de la cuestión del mito del andrógino. ¿Mm? Entonces, la entrada en el lenguaje que nos precede desde antes de nacer implica, entre otras cosas, si lo tomamos desde el punto de vista de lo sexual, implica la pérdida de lo natural, la pérdida de lo instintivo. A mí me gusta decir que es la pérdida de lo que nunca fue, ¿no? La pérdida de la esencia, que no hay, que no hubo nunca, pero que se supone haber existido. Así como se supone haber existido un paraíso, por eso hablamos de paraíso perdido y por eso decimos que no hay paraísos que no sean los perdidos. Porque esa perfección armónica de la copulación a nivel humano, que además suponemos que si supusiéramos que la brinda el instinto, la posibilidad del acoplamiento, no está perdida, sino que no hubo nunca. Entonces, esta paradoja, esto que nosotros decimos el A, ¿no? El A sin barrar. Si nosotros pensamos, esto lo veíamos el año pasado en el seminario 10, Estela, que justo te acordás que me tocó la clase del cuadro de constitución subjetiva, justamente hablábamos del A sin barrar. Ese A sin barrar que es mítico, porque no existió nunca, sin embargo tiene efectos, es eficaz, aunque no haya existido. Por eso decimos que es constituyente. Entonces, si el sujeto se constituye en el lugar del otro, es decir, en el lugar de la palabra, donde están los significantes, no, es tan simple como lo que les decía hace un rato, ¿no? Para aprender a hablar, las palabras vienen del otro. Son las palabras del lenguaje y uno se tiene que alienar a esas palabras. Y empieza a repetirlas y no sabe lo que significan. Acá me parece que también hay otro tema que es muy importante, hablando de la cuestión de la relación entre la pérdida que implica que a nivel humano solo podamos hablar de pulsión y no de instinto, y que esto también es constituyente porque tiene que ver con esa misma entrada en el lenguaje, es que Lacan dice, en el psiquismo, ¿no? En esta clase hay todo un párrafo bien interesante al respecto. En el psiquismo no hay nada, o sea, no hay nada predeterminado, no viene nada con nosotros, que permita al sujeto situarse como ser macho o ser hembra. Ni siquiera dice como hombre y como mujer.
luego esto va a seguir y a lo largo de, creo que en todos los seminarios va a aparecer algo al respecto, ¿no? De cómo se produce esta identificación sexuada hasta que llegue a las fórmulas de la sexuación, ¿no? Eh, porque, ¿por qué digo esto? Porque justamente lo que dice es que no hay nada de natural en lo que en psicoanálisis llamamos lo sexual. O sea, que ni siquiera lo sexual se subsume en la sexualidad. Eh, Freud hizo sus intentos, nos dice Lacan. El intento que hizo Freud fue pensar que el sujeto solo puede situar en su psiquismo como equivalentes macho-hembra la polaridad, actividad, pasividad. Pero que estos nunca logran representar exhaustivamente esa diferencia, porque tampoco esa diferencia es tan exhaustiva como lo va a mostrar la pulsión. La pulsión es ese empuje constante, o sea que aún en su pasividad hay una actividad. Entonces, no se puede representar esa polaridad, no llega a representar lo macho-hembra. Y que entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo que nos enseña el psicoanálisis, la experiencia del psicoanálisis, es que lo que hay que hacer, dice Lacan, eso me gusta mucho, lo que hay que hacer como hombre o como mujer, no dice ser hombre o mujer, dice lo que hay que hacer como hombre o como mujer pertenecen absolutamente al drama, a la trama que se sitúa en el campo del otro. A lo largo de toda esta clase, cuando me escuchen otro, va a ser el otro con mayúscula, a menos que si es el minúscula se los aclaro, pero hoy mientras diga otro, es el otro con mayúscula, ¿no? Entonces, dice Lacan, lo que nos enseña nuestra experiencia es que lo que hay que hacer como hombre o como mujer eh, se sitúa en el campo del otro y que el Edipo en definitiva es eso, es ese escenario, ¿no? El Edipo es el escenario a partir del cual hay que aprender qué hacer, cómo ubicarse. Bueno, y aquí hace una referencia al mito de Daphnis y Cloé, que es, además de ser hermoso, es muy interesante. No es que yo tenga debilidad por los mitos griegos, pero tengo debilidad por los mitos griegos, eh, porque me parece que ahí nosotros podemos leer eh, una referencia muy, como muy esclarecedora respecto de los caminos por los que se arriba a la sexualidad y cómo esos caminos tienen que ver con un saber que no tiene nada que ver con el conocimiento. ¿Mm? Em, Daphnis y Cloé se la llama la madre de las novelas, ¿no? Es la única novela conocida de Longo, allá por el siglo II. Muy, muy sintéticamente, esta novela lo que narra es la historia de dos niños que fueron abandonados en el bosque y que fueron encontrados por dos matrimonios de pastores. Estos niños van creciendo, desarrollan entre ellos un vínculo de amistad muy fuerte y de cotidianeidad. En la novela se narran distintas aventuras y vicisitudes y cosas que viven en relación a
sobre todas las tareas que los padres pastores les encomiendan, y es como la parte más simbólica, es que justamente en la pubertad ellos descubren juntos el amor y el erotismo, ¿no? Digamos que es como una amistad, una relación infantil que se convierte en una relación de amor y erótica, que durante mucho tiempo estuvo prohibida y fue considerada lasciva, y bueno, aunque no haya nada de eso en el mito. Pero, en el mito, bueno, ahora voy a hablar algo de los mitos. Em, lo que Lacan nos subraya en esta clase es la figura, creo que dice de la vieja, pero saben que es un viejo, del cual ahora yo no me acuerdo el nombre, en una de las aventuras de los capítulos de la novela, Daphnis y Chloe se encuentran con un viejo que en, una, en un encuentro están conversando con este señor, con este anciano, y el anciano les dice algo así como: yo os declaro que estáis consagrados a amor. Entonces ellos preguntan, ¿quién era ese tal amor? Eh, digamos que esto entiendo yo que está muy en relación con una cita que también Lacan toma de La Rochefoucauld, que dice que nadie sabría lo que es el amor si no hubiera escuchado hablar de amor, ¿no? Entonces, como que ellos descubren a Amor porque este anciano lo nombra, lo dice. Em, entonces, volviendo un poco al eje de la clase. Nosotros decimos con Freud y con Lacan entonces que lo que orienta la sexualidad humana es la pulsión y no el instinto, porque no hay nada prefijado de antemano. Y porque la sexualidad se instaura en el campo del sujeto por vía de la falta. Eh, esto Lacan lo desarrolla bastante en el seminario 7 cuando dice que los psicoanalistas somos erotólogos y no sexólogos. ¿Mm? Y ahí toma el eros, no por el lado del eros unificador, sino justamente por la cuestión de la falta. Al respecto, y para que los que les interese, yo hace un rato justamente le contaba a Estela que estoy trabajando bastante sobre esta cuestión del erotismo. Hay un libro de Georges Bataille sobre el erotismo, que creo, puede hacernos aportes muy interesantes. En el desarrollo de Bataille, él lo que dice es que, se los voy a leer: el erotismo es, desde mi punto de vista, un desequilibrio en el cual el ser se cuestiona a sí mismo, porque el ser se pierde. Entonces el sujeto se identifica con lo que pierde, con lo que se pierde. En el erotismo se produce una situación privilegiada donde yo me pierdo. Es una pérdida voluntaria. Bien. Tenemos entonces que el sujeto adviene al ser, es un ser que solamente es siendo, ¿no? Porque decíamos hace un rato que se escabulle permanentemente justamente por la metonimia significante. Entonces, adviene al ser en relación con el otro, porque el sujeto depende del significante y el significante primero está en el campo del otro. Bien.
Esto es lo que designa la alienación, que un sujeto es lo que representa un significante ante otro significante. ¿Mm? Entonces, vieron que Lacan va a hablar en esta clase de dos faltas que se superponen. Entonces, es que hay una falta en el advenimiento del ser viviente por el hecho de la reproducción sexuada. Esto lo deben conocer porque es desde los principios principísimos de la enseñanza de Lacan, ¿no? Justamente, por reproducirnos sexuadamente, estamos sujetos a la muerte. La relación sexo y muerte que ya había sido eh, descubierta, había sido desarrollada por Freud y que él lo consideraba como parte, el nudo, ¿no?, de lo inconsciente. Eh, y la otra falta es justamente la falta por la constitución del sujeto a partir del significante, porque no hay ningún significante que lo signifique. Entonces, acá hay una cuestión también bien interesante para señalar, que es esta relación estrecha, digo porque es algo que después Lacan lo va a seguir desarrollando también durante toda su enseñanza, que es que la relación entre sexo y muerte lo que hace es que nos ayuda a pensar que la pulsión sea intrínsecamente pulsión de muerte. ¿Mm? Esto guárdenlo ahí a un costadito. Bueno, a continuación nos va a hablar de otro mito, ¿no?, que es el mito que él no lo nombra como tal, sino que dice, habla de dice el mito de Aristófanes, que en realidad es el mito del andrógino que Platón en el banquete pone en boca de Aristófanes. ¿Mm? Pero yo les decía que, por eso hace un rato tuve así como un trastabilleo, porque me interesa también subrayar el valor de lo mítico. ¿Mm? Lacan llega a decir inclusive que lo real puede ser mítico. ¿Mm? Entonces, digo, para sacarle al mito el carácter de imaginería o de desvalorización que puede tener. ¿Mm? Y porque justamente eh, el psicoanálisis se funda sobre un mito que es el mito edípico, ¿Mm? El cual no le podemos sacar ningún valor, sino todo lo contrario. Ustedes recuerdan que en el retorno a Freud, una de las cosas que Lacan consigna es que el Edipo es el mito y que el complejo es el de castración. Con lo cual eso es todo, bueno, una configuración muy importante. Los mitos ya desde, no desde el psicoanálisis, sino desde su concepción misma, son relatos que intentan dar cuenta de los orígenes. Y esto tiene un gran valor en ese sentido. ¿Por qué? Porque justamente de lo que nosotros estamos hablando es de que hay una falla en el origen. ¿Mm? Inclusive, hay un texto que es una respuesta de Lacan a Ritter del año 1976, que si tienen ganas se las recomiendo. Ahí Lacan lo que dice es que si hubiera un origen, el parletre está excluido de su origen. ¿Mm? Por eso necesitamos a los mitos y por eso lo real puede ser mítico. Eh, en el seminario 18 hay otra mención que es muy interesante, que dice, ¿quién no se da cuenta que el mito de Edipo es necesario para designar lo real?
lo real de ese goce sexual como imposible, que también es lo que intenta, lo que dice este eh, mito del andrógino. Yo me había anotado acá unas cuantas, pero estoy mirando el reloj, no me quiero retrasar mucho, en todo caso después si quieren lo conversamos, respecto de la palabra mito en griego, la cuestión del relato, y sobre todo del relato oral, porque eran relatos orales. Eh, bien, vamos al andrógino, que es de lo que a continuación habla Lacan. Este mito, que como les decía, en el banquete Platón pone en boca de Aristófanes, lo que narra es que en los orígenes, justamente en unos supuestos orígenes, había unos seres que tenían 4 brazos, 4 piernas y una cabeza, que eran tan poderosos que intentaron invadir el monte Olimpo. Allí Zeus, eh, hay una versión que dice que los castigó, hay otras que dicen que para debilitarlos, en realidad más que para castigarlos, para debilitarlos, lanza un rayo y los parte al medio. Y que ese sería el origen de varón y mujer. Y que desde entonces, desde que cae este rayo, que los parte un rayo, desde que los parte el rayo, están condenados a buscar durante toda su vida su otra mitad. Entonces, eh, lo que Lacan va a subrayar a partir de este mito, el mito del andrógino, es que este mito lo que pone en imágenes es, dice él, la búsqueda o la forma engañosa de la búsqueda del complemento. Esa creencia de que el ser vivo en el amor busca en el otro a su mitad sexual. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir Lacan? Es que, por el contrario, lo que nos muestra nuestra experiencia como analistas es que el misterio del amor, más que la búsqueda del complemento, implica la búsqueda de esa parte de sí mismo siempre perdida, que se constituye justamente por ser un ser viviente sexuado que ya no es inmortal. Y esta confusión, que Lacan lo dice en esa frase tan sintéticamente, es, a mi juicio, una notación no solamente teórica, sino clínica muy importante para entender las cuestiones del amor y de los dolores y de los sufrimientos por amor. ¿Qué lloramos cuando lloramos de amor? ¿Qué lloramos cuando perdemos a alguien amado? O cuando nos dejan de amar. Bueno, esto sería para toda otra conversación, pero se los dejo como pregunta también a partir de esto que nos dice Lacan. Eh, entonces, como decíamos, desde el principio de la clase dice, bueno, partimos de que todo surge, de que lo inconsciente está estructurado como un lenguaje, que las operaciones de causación del sujeto tienen que ver con la dependencia significante respecto del lugar del otro, que todo surge de la estructura del significante. Ahora, otra cosa, a mi juicio, fundamental a subrayar aquí.
que digamos que todo surge, que todo depende de la estructura del significante, quiere decir que esta estructura se basa en la función del corte, que esto también lo veíamos justo en la clase del año pasado con la cuestión del patema. Cuando decimos estructura significante, lo que subrayamos no es la cuestión ni del significado ni del sentido, sino, dice Lacan, casi todo lo contrario. Lo que nos interesa es la cuestión de la diferencia. Lo que domina en la cadena es justamente la cuestión de la diferencia. Y que, dice Lacan, de hecho, toda la relación del sujeto con el otro se engendra en un proceso de piancia. Por ese intervalo que hay, ese corte que hay entre un significante y el otro. Y como siempre que puede, no se priva Lacan de marcar, como también yo les señalaba al principio, ¿no?, la diferencia con la psicología. Él en realidad habla de los engaños de la psicología, que cree en relaciones de reciprocidad o inversamente recíprocas, como sí puede darse en el dominio animal, porque entre los animales la captura imaginaria basta para motivar todo tipo de conductas, sobre todo lo que tiene que ver con el apareo. La psicología humana pertenece a otra dimensión, ¿no? Entonces, lo que Lacan dice es que esa dimensión, para definirla, hubiese bastado la filosofía si no le hubiera resultado deficiente la noción de inconsciente con la que contaba la filosofía. De nuevo, ven que lo que yo les señalaba al principio, ¿no? La necesidad que tenemos de diferenciar las palabras de los conceptos, porque esto Lacan nos lo va a subrayar una y otra vez. Porque justamente esto venía de la cuestión del corte. Bueno, porque justamente lo que el psicoanálisis pone de manifiesto es que en esta función del sujeto definido como efecto del significante, lo que tenemos que subrayar es el efecto de corte. Entonces, volvemos. Un significante es lo que representa un sujeto para otro significante, se produce en el campo del otro. Ahora, cuando se produce como significante, el sujeto en ese movimiento, que es el movimiento de cierre de lo inconsciente, se petrifica como significante. Aquí Lacan va a recurrir al concepto de afánesis de Jones, a la cual le va a dar alguna vueltita. Lacan lo que va a ver en la afánesis es la manifestación del sujeto en el movimiento de desaparición, que también se va a llamar fading, o sea, que es la desaparición tras ese significante. Hay otra nota al margen que, sin embargo, de la cual no quiero dejar de hablar, que es algo que ustedes van a leer, que Lacan dice el error piagético. ¿Cuál es el error piagético? ¿O a qué llama Lacan el error piagético? Bueno, justamente a que Piaget habla de un discurso egocéntrico y Lacan va a decir que eso es un contrasentido. ¿Por qué un contrasentido? El otro día una amiga mía que acaba de ser abuela, no, es abuela porque la nena ya empezó a hablar,
hace un año y algo, su nieta empezó a hablar, entonces estaba jugando con su nieta, y la nieta le decía, vos, ¿no? Y ella le decía, no, vos. Y ella le hacía, vos. Era buenísimo, ¿no? Porque a ella le dicen vos, entonces ella dice vos. Bueno, me encantó lo de la nieta de mi amiga. Bueno, les voy a compartir para ver un poco la cuestión de las operaciones, que bueno, ya estuvimos hablando de eso, pero quiero contarles algo en relación a la teoría de conjuntos, que es lo que Lacan usa, y que me parece que en los dibujos que aparecen no queda suficientemente claro cuáles son las dos, eh, las dos operaciones. Entonces les voy a compartir, a ver si puedo, que soy medio... Compartir pantalla. Mm, Debe estar cargando, no sé. A ver. ¿Lo ven ahí? No. No todavía, ¿lo tenés en la computadora? Sí, Tenés esperando. que, a ver Gaby, Debbie, ayúdala. Creo que primero tiene que Lo tengo que cliquear. abrir. Me parece que tengo que abrirlo, Sí. ¿no? A ver, Y Debbie. tenés la imagen descargada, tipo, haces doble clic, la abrís, y ahí compartís pantalla y seleccionás como la ventana, ¿viste? Que te aparecen muchas opciones, que tenga la imagen abierta, digamos. ¿Se entiende? Creo que ahí va a estar. A ver, espérenme un poquito. ¿Ahí lo ven? Exacto. Ahora sí. Ah, bueno. A ver. Bueno. Hay dos que me interesaban. Acá, si ven en este gráfico, esta es la relación de unión o reunión. Y esta es la de intersección. En la de unión, justamente, se reúnen todos los componentes. Y en la de intersección, los que están en común, ¿sí? Ahora, esto va a quedar más claro con el siguiente, porque no encontré un gráfico que juntara las dos cuestiones que me interesan. Si nosotros tenemos dos conjuntos, ¿sí? El A y el B. En el conjunto A están los significantes 7, 1, 5 y 3. En el conjunto B están los significantes 5, 3, 2 y 4. Si fuera una operación de reunión, o sea, la operación de alienación, se juntan, se reúnen los significantes. Ahora, ¿cuál es el detalle importantísimo a tener en cuenta? Que los comunes no se suman, por eso no es suma, no es una operación de suma, no se suman. O sea que no se duplican los repetidos, digamos, sino que quedan en el centro, ¿sí? Entonces la operación, si fuera de reunión, estaría todo pintado de violeta, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? La operación de reunión sería los elementos 7, 1, 5, 3, 2 y 4. Eso sería la reunión de esos significantes. Entonces, si pasamos a la operación de intersección, que en el dibujito se acuerdan que era pintado lo del centro, lo que correspondería serían los significantes 5 y 3. Eso es lo que queda recortado en la operación de separación, los que se superponen.
¿sí? Los elementos que tienen en común. Bien. Dicho esto, seguimos. Que también otra cosa a esta altura, digo para que no, porque son cuestiones que a lo mejor llevan bastante tiempo, no son cosas que uno las aprehenda, ¿no? De entrada ni de una vez y para siempre. Hay una aclaración que hace Lacan también en esta clase, es que dice que todos estos son apoyos para el pensamiento. Entonces creo que tenemos que tener en claro esto. Cuando acude a la matemática, luego va a acudir a la topología, en última instancia se va a dirigir a la poética china, pero todo eso, así como él interpretó como apoyo para el pensamiento, o sea, que Freud se apoyara en la neurología. El modelo neurológico de Freud, Lacan también lo va a entender como un apoyo para el pensamiento. Entonces, dice, fíjense que hasta la lógica es un poco tonta porque no puede reconocer que A no es igual a A. O sea, si nosotros escribimos A igual a A, ese igual es un sinsentido. ¿Por qué? Porque la primera A no es igual a la segunda A, porque son dos A's distintas, y entre ellas ya hay al menos una diferencia de espacio-tiempo, o sea, hay un corte. El primero no es igual al segundo. Y tomemos esto también en relación a lo que estamos pensando del sujeto y su relación al significante. El sujeto está condenado, dice Lacan, a verse surgir en el campo del otro, pero siempre como dividido. En esa franja, ustedes recuerden que en el dibujo de la clase del seminario, la franja central es la del sinsentido. Bien, ¿por qué esto es tan importante? Porque no hay elección posible, dice Lacan, ¿no? Eso es lo alienante. Esto es que elijamos lo que elijamos, que en realidad tampoco se trata de una elección, porque no es una elección consciente, lo letal, dice Lacan, el valor letal del significante es que siempre se pierde. Siempre se pierde. Sea lo que sea que se elija. Este valor de que siempre se pierde, hace un rato antes de empezar la clase conversábamos con Estela de la cuestión de la presencialidad y la virtualidad, ¿no? Lo que se gana por un lado, se pierde por el otro, pero siempre se pierde. Porque yo, si estoy en una clase por el Zoom, gano en la comodidad que puedo tener en mi casa y que no gasto nafta, no me muevo, cuesta menos tiempo, pero me privo y pierdo todo lo que tiene que ver con el contacto, con el café, con charlar, ¿no? Ahora, si voy a la clase presencial, y sí, es una incomodidad, es un incordio, ¿no? Ahora, y digo esto que parece una digresión, pero tiene para mí al menos un valor clínico muy importante, y también en este sentido de las diferencias con la psicología. Ayer una muchacha hablaba de una situación en la cual ella decía que no podía elegir porque era muy insegura. Entonces, yo nunca puedo elegir, porque si voy al shopping, siempre pienso que va a haber un pantalón más lindo, y siempre estoy entre un pantalón y el otro, o entre una cartera y la otra, y entre un novio y el otro, o sea, como que nunca podía elegir nada, ni siquiera las carteras, ni los novios, ni nada, ¿no? Entonces ella lo ponía del lado de sus inseguridades.
Cuando en realidad, cuando empieza a hablar, lo que aparece con suma claridad, que ella lo que no podía soportar era que elija lo que elija, va a perder, porque la cartera perfecta no existe, porque el novio perfecto no existe, entonces no era una cuestión de baja autoestima, sino en todo caso de alta ambición, ¿no? Como de que en algún lado existiera el A sin barrar del que hablábamos al principio, que no existe pero que tiene consecuencias. Entonces, bueno, hay toda una cuestión muy interesante que Lacan, eso lo pueden leer creo sin mucha dificultad, con la cuestión del separare, ¿no? Del separer, del parir, del venir al mundo, ¿no? De lo que se produce en esta intersección. Eh, pero algo que sí, ya para ir terminando, les quiero señalar, es lo que dice en relación a la experiencia con el niño, que por eso les sugería que vayan y que vuelvan a leer la clase del seminario 5, es que esto del separare viene de la mano de qué. Cuando el niño, y tengan siempre en cuenta que esto no es que ocurre en un momento, sino que pasa en un análisis todo el tiempo, cuando uno interpreta algo como tal cosa, pero se pregunta, ¿y esto qué puede querer decir? Cuando ponemos en duda el sentido como único. Pero bueno, él lo ejemplifica con el niño, ¿no? Cuando el niño empieza a darse cuenta que hay fallas, que hay fisuras en ese discurso del otro. En el seminario 5 Lacan dice, cuando el niño ve que la madre va y viene, o sea, nuevamente está el va y viene, el intervalo, la falta, eh, Lacan dice, el niño puede detectar, me dice eso, pero en realidad, ¿qué quiere? ¿Qué me quiere decir? Frase que ustedes saben que es muy importante porque a esa pregunta de qué quiere el otro va a venir a responder el fantasma. Justamente para tapar esa falta en el otro, porque recuerden que yo les decía que lo que no se soporta, lo que causa la incertidumbre y el padecimiento es que si el otro está castrado, ¿qué será de mí? Entonces a eso va a responder el sujeto ubicándose él como objeto del deseo del otro. Entonces, eh, ese intervalo que corta, bueno, y esto también tiene que ver con las preguntas de los niños, ¿no? Lacan dice, bueno, el niño pregunta, no pregunta para saber, pregunta para poner a prueba al adulto. Está poniendo el acento en el enigma del deseo. Como cuando mienten, por ejemplo, ¿no? Los que trabajan con niños tendrán la experiencia que hay padres que se desesperan, ¿no? Que cuando el niño miente, y Lacan toma la etapa de la mentira infantil justamente en el sentido de este proceso de separación, de ir separándose. Em, y les decía que esto lo tenemos que tomar como una indicación. em, A ver, algo muy breve. Ayer en un control, un analista hablaba de un analizante que durante mucho tiempo en sus derivas ocupaba un lugar muy especial, una queja que ella tenía respecto de que el padre había deseado que ella fuera un varón. Eh, eh, Relata un sueño y a partir del relato del sueño aparece un recuerdo infantil, un recuerdo encubridor, donde ella estaba yendo con su papá a un encuentro
había crecido en un barrio donde los señores a las 7 de la tarde se juntaban en la esquina a tomar café, y el padre iba con un bolso, de los bolsos con los que anda uno cuando tiene un niño pequeño, y la llevaba a ella al encuentro con los amigos. Este recuerdo lo que le produce a ella es provoca como un contrasentido entre lo que ella vivía como rechazo de su ser mujer y la pone frente a su propio rechazo en relación a la femineidad. O sea que esto provoca justamente esta superposición, hace que ella se encuentre justamente ahí con algo que tiene que ver con su propio deseo. Bueno, ¿te parece, Estela, que me detenga acá y Bueno, vemos, sí, me conversamos un parece bien. ratito? Voy a dar espacio a una pregunta, un comentario en el chat. Levantó la mano Federico y les pido a todos que levanten la mano si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, juntamos A ver, sí, algunas preguntas y comentarios y yo después me les parece voy. bien. Carlos María dice en un momento, cuando vos hablabas del mito, es el mito del otro, dice. Y Federico, bueno, te agradece, interesantísimo, muy, muy bien comunicado, al menos para mi interpretación. Carlos María, como escribís, en el momento en que dice algo y pones una palabra suelta, es difícil contextuarlo, porque dijiste en el mito Edipo, en el mito del otro, y después dijiste la oscilación. Tal vez si puedes aclararlo mejor. Fernanda dice esto de se gana, que se gana y que se pierde para ganar y el que pierde gana, dice Fernanda. Silvina te agradece las puntuaciones y Federico, antes de ir a Federico, no sé si escuchamos a Carlos. ¿Dónde andas, Carlos? Que no te ubico. Voy a habilitar Ahí. para que puedan... Bueno, dale. Y después de Carlos, en todo caso, Federico Miranda nos dirá. Carlos. Hola, sí, no, la oscilación era esto de que la madre que va y viene, ¿no? La cuestión que se juega entre un significante y el otro. El Fordá. Es una cuestión que trabaja Fichte, muy interesante, la cuestión de la oscilación. Ujú. Bueno. Sí, Y el mito, perdón, no, y el mito era el mito del el gran as sin barrar, digamos, ¿no? Es la batería significante que después, cuando se barra, es el tesoro. No, a la batería no le falta nada. Yo cuando compro una batería de ollas, vienen 5 ollas, no le falta ninguna. Falta una, reclamo, digamos, ¿no? El tesoro siempre le falta algo. Es más, es necesario que le falte para que tenga más valor. Así es. Bien. Federico, también si pueden habilitar las cámaras sería fantástico. Federico, Miranda, levantaste la mano. O- Sí, Hola, ¿qué tal? bien, gracias. Hola, Gracias ¿cómo por estás? todo. Bien, bien. Apenas vi el flyer, me llamó la atención la frase, nos constituimos, perdiendo algo que nunca existió, ¿no? Yo lo pensaba, perdiendo algo que existió, sería incorrecto decir así, en el sentido de ese sentimiento de pertenecer al todo y de no divisiones. ¿Es incorrecto? ¿O por qué te parecería mejor en todo caso decirlo como vos lo decís? ¿Se entendió, más o menos? Sí, claro, claro. Para conversarlo así, para intercambiar dentro de las limitaciones, ¿qué me podrías decir de esto? ¿Es incorrecto? Y no lo digo yo, digamos que esto nos dicen Freud y Lacan, ¿no? Que justamente por eso es el mito del andrógino, porque es un mito, es una ilusión, es algo que a nosotros nos encantaría que así fuera, que existiera esa completud o ese paraíso perdido. El paraíso del que
del que se habla, se constituye a posteriori, el mito del paraíso perdido. Ese paraíso es un paraíso que solo existe cuando se ha perdido, no en el momento, porque no hay posibilidad alguna de la completud y del encastre. Por eso, digamos, la experiencia más clara, o lo único que tenemos más al alcance, tiene que ver con la experiencia del enamoramiento, por ejemplo, ¿no? Vamos, en la experiencia del enamoramiento es cuando uno cree, como en el mito del andrógino, que consiguió su otra mitad. Bueno, sabemos que eso no dura mucho, ¿no? No dura mucho el estado del encandilamiento. Ahora, para juntarlo con lo que decían también con la pregunta respecto de la pérdida, que esto también es de nuestra clínica cotidiana y que me parece muy interesante, de las cuestiones del amor, ¿no? Y de la gente que no puede sostener una pareja. Para que haya del amor, lo que tiene que haber es la posibilidad de la pérdida, de que no sea perfecto el paraíso, sino que de ese momento de encandilamiento y de enamoramiento se pueda perder, podamos aceptar que el otro no tiene todos esos atributos maravillosos que nosotros le adjudicamos, y aún así amarlo. O sea que el amor en un punto, y el sostén de un vínculo de amor, no tiene que ver con mantener el enamoramiento, sino todo lo contrario, con que todo lo maravilloso que le adjudiqué, me doy cuenta que no lo tiene y aún así lo amo. Lo amo por lo que no tiene. Por eso el amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es. ¿Mm? Por eso digo, me interesaba lo de la intervención respecto de la pérdida, porque cuanto más se pierde es cuando no se quiere perder nada. Y de esto, en la clínica, nuestros obsesivos o la experiencia de lo obsesivo da cuenta clarísima, ¿no? Que en este esfuerzo por no perder nada, ahí viene como la inhibición, se pierde, la mayor pérdida es cuando no quiero perder nada. En cambio, si yo estoy advertida de que siempre voy a perder, se tiene, por ejemplo, en el caso del amor, ¿no? No es posible amar sin la experiencia de la pérdida. ¿Mm? Entonces, por eso digo, uno pierde algo que nunca tuvo, por la esencia del ser, ¿no? Lacan va a decir que lo más parecido, cuando haga toda la conceptualización respecto del objeto A, él va a decir que el objeto A es lo más parecido a una esencia del ser, dice, si eso fuese posible. Ahora, el objeto A se llama objeto A, tiene muchos semblantes, pero en realidad el objeto A es un agujero, no es un objeto, no es nada. ¿Mm? Entonces, lo más parecido a la esencia es algo que no hay. Y ese corazón de sinsentido, de falta en ser, lo podemos llamar también, lejos de ser algo melancolizante, ¿no? La pérdida para el psicoanálisis no es algo melancolizante, sino todo lo contrario, porque es lo que lanza el deseo. ¿Mm? Lacan dedicó todo un seminario, el seminario 6, que es el deseo y su interpretación, lo dedicó a desarrollar cómo el deseo es su interpretación, o sea, tampoco hay esencia de un deseo y voy a buscar mi deseo y el deseo está en algún lado de las profundidades de algún lugar. El deseo es su interpretación y además el deseo equivale a la castración. Deseo y castración son lo mismo. Por eso le está dando
tanta importancia en esta clase a la cuestión del corte, de la iancia, porque es justamente por ahí por donde va a pasar el deseo. Y justamente, como en el origen, ¿no? Esto que decíamos para también responder un poco a la otra intervención que hablaba del mito. Justamente como en el origen hay pérdida y como estamos exiliados del origen, ¿no? Como dice esa cita que les compartí, es que vienen los mitos, los relatos, que a ver, esto es de la experiencia cotidiana de cualquier ser hablante. Digo, nuestros analizantes, o nuestros pacientes, cuando llegan, sobre todo las primeras entrevistas, están plagadas de esto, ¿no? Cada uno viene con su mochila de mitos, es decir, con todas las historias que le han sido contadas, historias desde antes de su nacimiento, las historias de su niñez. Bueno, eso que vienen a contarnos son un poco el equivalente de los mitos de los orígenes griegos. Son relatos que intentan contar una historia. A ver, los mitos griegos vieron que tratan sobre todo de explicar, no sé, el surgimiento, siempre son los surgimientos, ¿no? El surgimiento de la naturaleza, de cosas del tiempo, de la noche, del día, de la luz, de los sentimientos, el nacimiento del odio, el nacimiento del amor, de las ciudades. Son ficciones que cobran justamente todo su valor porque en el psicoanálisis no suponemos ninguna verdad con mayúscula oculta, sino como decíamos antes, que justamente el gran secreto, la gran verdad, es que la verdad no existe, que no hay una verdad última, sino que hay, vamos a decir ya con un Lacan de unos 10 años luego de este seminario, que hay variedades de lo verdadero. Entonces, y hay un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Introducción a la mitología griega de García Gual, donde él justamente recoge, dice que es Platón quien escribe, porque la palabra mito tiene todo un origen que está en discusión como tal, que es Platón quien escribe que los mitos pretenden encubrir verdades que están más allá de lo comprobable mediante el logos. Bien, bueno, creo que hablamos del mito, de la pérdida, de lo que existió. No sé si quieren hacer algún comentario Sí, más. Fernanda Massa dice, bueno, te piden el mail, si me lo dictás, y Gabriela dice, el ejemplo de la bolsa o la vida implica que por no perder algo se pierde todo. Y aclara, en el caso de elegir la bolsa y en el caso de elegir la vida, ¿no? Bien, el nombre del que... A ver, el mail tuyo, Gaby, y el nombre del que escribe Daphne Chloe es el cabrero Dorcon. Ajá. ¿Dorcon se llama? No, me suena raro. No es ese. Me suena raro. No. Después, en todo caso, Longo. Longo es el autor. Longo es el autor de la novela. El anciano que les dice, que nombra el amor, se lo paso a Estela y Estela después se los pasás. Bueno. Te lo paso a vos y vos se los pasás a ellos, ¿sí?
Se los debo. Dale, Para una queda a la próxima, espera. sí. Ahí Ahí está. está. En su France queda. Bueno, estaba pensando, tal vez porque vengo de Grecia, ¿no? Y de los mitos, que los griegos con los mitos y las tragedias era una forma que ellos tenían de enseñar la peligrosidad de lo que podría suceder si Edipo, o cuando Edipo se acuesta con la madre, o lo que le pasa a Electra, o lo que le pasa a Antígona, modos que ellos tenían de tratar de... Además decían que todos, absolutamente todos, estaban obligados a ir, hasta los esclavos. Y si no podían pagar, no importa, el Estado abonaba por ellos, ¿no? Esto de querer ordenar lo imposible de ordenar, ¿no? Nada, me Pero que es estaba... como una, está como en el corazón de la neurosis, ¿no? Por eso esto que me de lo preguntaba. imposible, claro. Claro, ¿por qué no existió? Y no existió porque no existió, y ahí viene el fantasma, ¿no? Y ahí viene ese intento de reunión con el Claro. objeto para justamente tapar la falta en el otro, que es lo intolerable. Es intolerable pensar que en el lugar del otro hay falta. Y que el otro pero que el otro desea es la posibilidad de mi propio deseo. Bueno, esto es el drama de Edipo, esto es el drama neurótico. Lo que se trabaja en el análisis, claro. Exactamente, el embrollo del análisis es este, ni más ni menos. Que justamente para poder desear, eso lo pago, ese es el precio, la castración es el precio del deseo, no hay otra. Sí. Si ¿no? estoy dispuesta a pagarla, claro. Exactamente. Y si no, o peor. O peor, o peor. O peor. Bien. Así Perfecto. es. Bueno, muy bien. Ahí, Gabriela, voy a volver a copiar y repetir el mail por si tienen alguna duda. Le escriben, ahí está. Y bueno, Gaby, muchísimas gracias. La clase la sube Debbie el lunes, ¿verdad, Debbie? Sí, sí. Bueno, les queda ahí en el chat. Gracias por aceptar la invitación. Nos veremos el año que viene. Así es. Un saludo para todos. Muchas gracias por acompañarme. Yo ahí estuve viendo algunas caritas, pero ahora los veo mejor porque agrandé todo para verlos, porque si no me distraigo. Bueno, claro. Muchas gracias. Bueno, nos vemos gracias. el año que viene. Muy bien. Y nos vemos nosotros el viernes próximo. Chau, chau. Adiós. Gracias, Gaby. Muy linda Adiós. clase.